Muy buenas noches con todos ustedes. Este es un programa más de Sin Temor a Decirlo. Como habíamos anunciado la semana pasada, íbamos a presentar al gerente de informática, el Museo Miraflores, pero ha habido unos cambios repentinos y vamos a presentar al gerente, pero ahora al ex gerente y un invitado que fue uno de mis primeros invitados que tuvimos en el programa. Así que le agradezco mucho tu asistencia, Javier. Muy buenas noches, bienvenido al programa. Buenas noches, Hernán, y gracias por la invitación. Nuevamente un placer estar en tu programa. No, para mí el placer es mío, Javier. Javier, para los que no lo ubican, Javier es un dirigente vecinal de Comas, es partidario o es militante del partido Somos Perú. Javier también trabajó en muchas gerencias de municipalidad, así que es una persona que domina mucho el tema de gestión pública, y Javier ahora se autodomina analista político. Bien. Esta semana creo que hemos tenido una agenda súper recargada en la política, Javier, y uno de los temas que se podría decir que ha trascendido, y no es para menos, ha sido el tema del lote 192. En la realidad, cuando se hubo en la realidad este tema se capitalizó a manera política, pero en la realidad para la subasta, que si no era por la subasta, que no fue nadie, y si no era por el tema de que le iban a dar concesión a estas empresas, no hubiera trascendido. Pero se han organizado de una manera política las bancadas y ya han dado la luz verde para la modificación de la ley 30-130, que faculta ya a Petroperú para la explotación y la exploración de 192 lotes de petróleo. Queremos acá dar el punto de que el lote 192 es el más importante de todo, porque prácticamente es el que da la vida a la refinería de Talara y a las empresas que están en la refinería de Talara. Entonces, eso fue prácticamente lo que dijeron las bancadas, que al ser un lote muy importante para la economía, no podría pasarse a manos de terceros. Lo que la bancada de oposición ha dado a entender es de que el Estado peruano, en la deceleración económica que estamos viviendo, no se puede dar el lujo de no honrar sus contratos, ¿cierto? ¿Cómo te parece la movida que ha habido esta semana con respecto a este tema? A ver, hay varios frentes que analizar en este punto, ¿no? Uno que ha pasado en comisiones, se aprobó en la comisión, pero ahora, justo en estos momentos, se está debatiendo en el Pleno del Congreso, ¿no? Y acá hay muchos puntos por tocar, ¿no? Uno, que ya hay un contrato por medio y todos coinciden, hasta los mismos congresistas de oposición, de que un contrato no puede ser modificado por una ley, ¿no? Creo que detrás de todo esto, más allá de si lo maneja Petroperú o si lo maneja la empresa privada, acá el tema era en la preocupación de un grupo de dirigentes de Loreto con bastante razón, es el temor de poder perder su canon, ¿no? Pero ya quedó claro que el canon se mantiene, van a ser un promedio de 10 millones mensuales, en lo que va del año de enero a agosto creo que ya le han transferido 85 millones de soles, y eso hay un compromiso de la empresa privada de asegurarlo, ¿no? Ahora, si vamos un poquito más allá, como tú lo mencionas, hay un proceso ahorita de deceleración económica, donde justamente hay varios analistas económicos que opinan pues de que el modelo primario exportador se viene cayendo y no podemos pues permitir en este momento seguir generando inestabilidad, digamos, a los contratos, ¿no? Porque el contrato se requiere mucho más inversión para ir superando esta deceleración que se va a traducir pues en un crecimiento muy pequeño a fin de año, ¿no? Hay una causa muy importante por la que obviamente se ve una deceleración económica. El lote 192 en lo que es petróleo es el más importante, eso ya está claro, pero la pregunta es, ¿tú crees que las regalías que están al 20% en el Perú son demasiado? ¿Por qué no hubo postores? ¿Por qué no hubo ni un solo postor en la subasta pública? ¿Crees que, o sea, por ejemplo, las empresas canadienses, las noruegas,
prefieren ir a otros países donde las regalías están en 3, en 10, ¿no? Y esto aumentale de que ya hay un tema mundial del petróleo. El petróleo está a $50 el barril, ¿no? Entonces son temas ya geopolíticos mundiales. ¿Crees tú de que sea saludable de que el Congreso, bajo presión, no bajo iniciativa propia, haya dado luz verde? ¿Crees que esto de alguna manera esté cambiando el modelo económico del país? ¿Crees tú de que la refinería de Talara estará a la altura porque lo que una de las versiones que decían del Congreso los que estaban en oposición era de que la refinería de Talara está en otros proyectos de expansión, entonces que no habría mucho dinero o no habría mucha administración para poder tener también el tema del lote 192? Bueno, ya lo que ha hecho el Congreso simplemente ha dado una opinión, ¿no? Ahora lo que se está debatiendo en el Pleno, si se acepta o no se acepta. Entonces todavía no se sabe, justo en estos momentos se está debatiendo el tema, pero esto va como tú lo mencionas, ¿no? El precio del petróleo ha caído, estamos hablando de $40 por barril, entonces eso también le quita rentabilidad a cualquier empresa, ¿no? Ahora sabemos también, como tú mencionaste al principio, que vengo del sector público, y definitivamente el sector público siempre va a ser un poquito más lento, ¿no? que el privado, eso es clarísimo, ¿no? Entonces, si Petroperú ha mencionado que no tiene la capacidad para poder explotar estamos hablando de 100 pozos aproximadamente, sí. Entonces creo que pozos. Dejemos que la empresa privada en esta situación complicada del país que avance, ¿no? Y creo que es lo mejor, ¿no? Siempre he dicho yo, no se trata de posiciones, sino se trata de quién es más eficiente, ¿no? Y la empresa privada ha demostrado más eficiencia y además que tiene la capacidad técnica y también la capacidad económica. Es que ese es el tema. No sé si estoy de acuerdo contigo en este punto, pero la población de Loreto no confía en la inversión privada. O sea, no confía, no quiere, no desea, no gracias. Entonces, ¿cómo se puede cambiar esta realidad? Teniendo en cuenta de que los partidos que han votado a favor de que Petroperú tome las riendas es Frente Amplio, Acción Popular, Gana Perú y Fuerza Popular. ¿Tú crees que estos partidos representen a Loreto? ¿Crees que el gobernador de Loreto que ha venido tenga la posición clara de que Loreto no confía en la inversión privada? Y es algo real, o sea, las manifestaciones han sido reales y me parece que también es una versión sólida, ¿no? O sea, que el gobierno administre al menos algo de lo que es importante en lo que es temas de energéticos económicos. Y mira, yo cuando se dice la población, no sé si es toda la población, ¿no? Yo creo que hay temores naturales por los antecedentes históricos, a veces acá hay un tema de contaminación y varios temas, ¿no? Pero ese rol de fiscalizar le corresponde al gobierno y a sus diferentes organismos, ¿no? O sea, es un tema yo creo que más de fiscalización del Estado, ¿no? que ponga los estándares internacionales en el temas ecológicos, ¿no? Y yo creo que va por ahí el tema, ¿no? No tanto la población, porque se ha visto que el tema la preocupación era de perder estas regalías, el canon de 10 millones mensuales, pero si se le asegura yo creo que el tema queda claro, ¿no? Siempre detrás de toda protesta hay una posición y un interés, ¿no? Acá el interés es salvaguardar ese ingreso que obviamente, si tú te das cuenta, hace 2 o 3 días se ha estado debatiendo el presupuesto de la República del año 2016 y en general ha aumentado el presupuesto, pero solamente para el gobierno central. Entonces, en tema de los gobiernos regionales, gobiernos locales, en todos los casos está disminuyendo y eso tengo por seguro que dentro de poco se va a generar también una ola de protesta porque al gobierno central le están dando más recursos, o sea, está creciendo su presupuesto, de más o menos 11.000 millones de soles, y en desmedro también de los gobiernos regionales que están cayendo, ¿no? Bien, eso ha sido un poco el comentario, ha sido un tema que teníamos que tocar al menos desde nuestra posición porque este es un tema pues más técnico, más amplio, pero al menos ya está. Vamos a ver cómo va la situación, vamos a ver cómo funciona la explotación de Petroperú, ojalá, esperemos de que la refinería de Talara siga con sus proyectos de expansión sin descuidar esta labor que se le está confiando, que es la explotación de uno de los yacimientos petroleros más importantes de nuestro país. Ahora, el tema de hoy día no era ese, pero teníamos que tocarlo porque creo que fue uno de los más picantes. Hubo protestas, manifestaciones, ¿no? El tema de hoy día, como está en
En la publicidad abajo hay reforma de la ley de partidos políticos, los famosos partidos políticos que son base para la democracia, que son importantes para unir, no desunir a la democracia. Y ahora creo yo que hay una reforma, ¿no, Javier? Sí, claro. Al menos en proyecto, ¿no? Hay mucho por hacer en el tema de los partidos políticos. Todos vivimos este tema de que no hay democracia interna en los partidos políticos, ¿no? Son cúpulas de dirigentes o un grupo de personas quienes manejan un partido político, y eso definitivamente, si queremos fortalecer la democracia, esto debe cambiar, ¿no? Claro, y es que en la realidad los partidos políticos que tienen que encargar de la representación en la realidad no se da. En la realidad últimamente ha crecido demasiado las organizaciones sociales, las organizaciones pues que con 50 personas logran inscribirse y logran ganar un puesto en alguna alcaldía. Esto de alguna manera las organizaciones lo que hace es fragmentar la democracia, porque al ver tantas organizaciones, por ejemplo, en nuestro distrito hubo como 3, 4 movimientos, ¿cierto? Y que los partidos de verdad es como que no le interesaba mucho la campaña. Entonces, ¿tú crees que esto va a cambiar con una ley? ¿Tú crees que en qué forma podríamos nosotros mejorar esto? Mira, hay muchos aspectos que se deben mejorar o en todo caso en la ley de partidos políticos, ¿no? Por ejemplo, el manejo de los fondos. Se propone que esto sea bancarizado, ¿no? Me parece muy bueno, ¿no? Porque no se sabe cómo se financian los partidos políticos, ¿no? Encontramos casos y casos, ¿no? Y te constará a ti, y por ahí sin mencionar ningún partido en específico, pero muchos han financiado, dicen, una campaña política con polladas, ¿no? O con rifas, ¿no? Entonces ahí tú te das cuenta de que eso no es cierto. Necesitamos transparentarlo, bancarizar los ingresos, ¿no? Entonces, de tal manera que realmente la política cada vez se vaya haciendo más transparente, ¿no? Quería un poco dividir el tema, ya que es un tema pues amplio, ¿cierto? Quería empezar con el tema de las elecciones internas. El proyecto en sí está batuteado, voy a usar estas palabras para que la gente nos comprenda un poco, que se vuelva un poco dinámico el programa, pero es un programa juvenil. El Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE y la RENIEC consideran que las elecciones deben ser fiscalizadas, porque actualmente lo que hay es que los propios partidos hacen sus elecciones a través de comité, de sesiones, ¿cierto? Entonces, ¿tú crees que debe haber una injerencia por parte de estos organismos que de alguna manera regulan la democracia en nuestro país? Eso es parte de la reforma. Te mencionaba este tema de las cúpulas, de los partidos. Hay un tema que sería importante que se agregue dentro de la ley de partidos políticos, es establecer una cantidad mínima de años para ser candidato, ¿no? O sea, que haya una militancia efectiva, ¿no? Entonces, para eso hay entidades que controlan esto. Tenemos la Oficina de Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones, quienes pueden llevar este control, ¿no? Entonces, si alguien pretende ser de aquí a un tiempo, al 2018, candidato a regidor o alcalde, mínimo debería estar pues en 2 años, por ponerte un ejemplo, poner una cifra, puede ser 3, puede ser 4, eso es lo que se tiene que discutir, pero pongamos que sean 2 años mínimo para que esa persona pueda ser candidato por ese partido. Eso va a obligar a que la gente que realmente le interesa la política y que quiera trabajar, desde ya esté en un partido político militando, haciendo militancia política, haciendo activismo político, y pueda candidatear, tener la oportunidad de ser candidato. Y con eso evitaríamos lo que pasa ahora, ¿no? O sea, un candidato está yendo a un partido, a otro partido, viendo a mejor postor, donde cae, ¿no? Entonces eso no es bueno para la democracia, eso no fomenta democracia, no genera participación, y eso es lo que debemos buscar en una ley. Y además, en la ley se establece un tipo de financiamiento. ¿Y por qué es bueno este tipo de financiamiento? Es bueno porque al ser dinero público está sujeto a fiscalización y se puede fiscalizar a los partidos, lo que hoy no se hace. Hoy se rinde cuentas, se le pide cuentas a los partidos, pero son cifras pues que no concuerdan con la realidad, ¿no? O sea, en la realidad se percibe que han gastado 5 o 6 millones de soles en una campaña, pero cuando es su liquidación, 200.000, 300.000, ¿no? Entonces yo creo que bien, claro, sí es necesario un financiamiento de los partidos, y eso va a implicar una fiscalización por parte del gobierno, ¿no? Bien, vamos a ir a un corte con el espacio publicitario, y ese es el punto que yo quería llegar. Parte de la reforma es que el Estado financia a los partidos políticos y ya no haya una financiación privada. Eso es parte de la reforma. Con ese tema regresamos. Mi nombre es Choquemango Tengal Héctor Andrés.
secretario general del Consejo Regional de la Juventud Cajamarca. Mis saludos a la Casa de la Constitución y también agradecer por el espacio que nos están dando a la juventud de Lima y de todo el país. Me llamo Melissa Hilario Medina, vengo del distrito de Puente Piedra de la institución educativa Fe y Alegría número 12. Gracias a la Casa de la Constitución por estar apoyando a los jóvenes emprendedores para poder ser grandes empresarios en el futuro y salir adelante por nuestra propia cuenta. Soy Manuel Chogelao Winchot, soy del departamento de Huancavelica. En este caso vengo representando al Consejo Provincial de la Juventud de Huancavelica. De la misma forma, saludar a la Casa de la Constitución por esta participación del cual está apoyando a todos los jóvenes del país y asimismo a CONADES. Hola, me llamo Yajaira Roca Cajo, pertenezco al partido político Todos por el Perú. Debemos darle un saludo a la Casa de la Constitución de la Televisión. Muchas gracias. Mi nombre es Rubén Marino Quintes Sáenz, vengo del departamento de Huancavelica en representación a la Asociación de Estudiantes de ANJAPA. Quiero agradecer y saludar a la Casa de la Constitución por esta entrevista y es felicitable esta tarea y esta labor que están realizando. Bien, continuamos con el programa. Hoy día tenemos invitado a Javier Carranza Baramendi. Él es ex gerente de informática de la Municipalidad de Miraflores, es un empresario en el distrito de Lima Norte, perdón, en Lima Norte. Con él estamos conversando hoy día en el tema sobre la reforma de la ley de los partidos políticos, una reforma que en la realidad muchos esperamos, pero que lamentablemente así se logre aprobar, no se aplicaría para las elecciones de ahora, sino se aplicaría para las próximas elecciones, pero sería un salto grande para entrar a una democracia más moderna, para poder. Estamos conversando sobre las elecciones internas y Javier se me adelantó un poco y es cierto, parte de la financiación también es un tema de la reforma de la ley de partidos políticos. Actualmente la figura es de que simplemente los partidos políticos tienen que dar cuentas sobre, o una rendición de cuentas de todos los financiadores, como nosotros hemos podido observar en esta campaña, en las campañas pasadas, se ha infiltrado mucho dinero proveniente de negocios ilícitos, lavado de activos, narcotráfico indirecto y directo. Entonces, parte de la reforma es de que el Estado dé como un financiamiento por parte del Estado a los partidos políticos. Eso también es parte de la reforma, pero se puede debatir. ¿Tú cómo opinas eso? O sea, que el Estado le dé una especie de financiación a los partidos políticos evitaría, según los que están al frente de esta reforma, de que haya inversionistas privados. No, sí, es bueno que el Estado pueda financiar los partidos políticos y, como te mencionaba, se pueda fiscalizar, ¿no? Te pongo un ejemplo concreto, ¿no? En campañas políticas se presentan muchos partidos políticos, muchos candidatos, y al final no es democracia. ¿Y por qué no es democracia? Porque no hay equidad. Hay partidos que tienen grandes recursos económicos y te llenan toda la ciudad de publicidad, mientras hay partidos que ni siquiera tienen la posibilidad de ponerte una gigantografía. Entonces, eso no es democracia, porque no todos tienen la posibilidad, como dice la propia Constitución, de elegir y ser elegidos, ¿no? Porque el que tiene más poder económico tiene más capacidad de llegar un mensaje, de dar regalos, dádivas, y eso no es democracia, ¿no? Entonces, en otros países, por ejemplo, se trata de equiparar la publicidad en todos los medios para que la población tenga información, digamos, concisa de cada candidato y pueda elegir o emitir un voto informado, ¿no? O sea, si bien el Jurado Nacional de Elecciones tiene una campaña intensa de voto informado, pero la verdad que el poder económico siempre va a predominar y no necesariamente vamos a tener, por mejores campañas que haga el jurado, tengamos un voto informado, ¿no? Seguramente muchos que nos van a ver y que nos están viendo te dirán, pero ¿cómo es posible eso? Porque en la realidad es dinero del Estado que se destine a los partidos políticos y obviamente no creo que destine mucho dinero por la misma, ni a educación creo que le destina 2.5 y esto es, imagínate, para los partidos políticos. Claro que habría una igualdad en lo que es las campañas y todo eso, pero sería algo difícil
o sea, para las campañas que se ven, porque no solamente es en el Perú, sino es una realidad que se da en todo el mundo, salvo los países que tienen pues un régimen distinto o más elaborado o una estructura política más elaborada. Por ejemplo, el Parlamento Europeo solamente se basa en debates, más no en campañas. Es rara ver campañas en el Parlamento Europeo. En Estados Unidos ya se tiene fiscalizado cuánto es lo que se tiene que invertir, porque ahí hay tantos millonarios que creo que lo máximo, el tope es 3 millones máximo. Entonces, ahora, ¿qué pasaría si el candidato es millonario? En el Perú vamos a imaginar que aparece como un candidato millonario. Ya, ok. Se equilibraría la balanza, porque bien, los candidatos, disculpa que sí. termino, los candidatos están ya reglamentados todo bajo una fila de que todos están siendo solventados de alguna manera equitativamente, pero ¿qué pasaría si aparece un candidato millonario? Ya, bueno, mira, planteamos, no hablamos de monto, ¿no? Sino hablamos de que haya una asignación que al menos a algunos partidos los ayuden al menos a tener cierta publicidad, ¿no? Ahora, lo otro, los aportes de, digamos, de militantes, de inversionistas, eso se va a tener que reglamentar y se va a dar. No estamos diciendo que no se dé, sino que el Estado asegure un mínimo de publicidad o de financiamiento para que los partidos tengan, digamos, operatividad, pero también se van a exigir más, van a haber exigencias más altas, ¿no? No podemos tener pues un país con 24 o 20 partidos inscritos o habilitados para las elecciones presidenciales. Eso va a tener que ir regulándose y al final a tener no sé, un ideal, ¿no? O sea, 10, 12, ¿no? Se verá en el camino. Pero lo importante aquí, y es un tema que los congresistas, como dice, no quieren tocar, porque a veces no les conviene, es el tema de que haya bancarización. O sea, que el que quiere aportar a un partido político que lo haga, pero que lo haga a través de un aporte en bancos. Entonces, con eso evitamos estos famosos dineros oscuros o no sustentados, ¿no? Ya tú sabrás que hay muchas denuncias de cada partido presenta su reporte de ingresos del detalle de personas y después encontramos que fulano, mengano, nunca aportó ni un dinero. Dice, no, yo nunca aporté, ¿no? ¿Y de dónde salió la plata? Entonces, ahí te das cuenta que no hay transparencia, pero si hay un tema de bancarización, tú vas a tener tu voucher. Y cuando vas al banco vas a depositar, vas a ir con tu DNI, vas a firmar tu voucher y obviamente no te vas a poder negar. Y eso va a ayudar, estoy seguro que ahí van a desaparecer los millonarios. Pero no me respondiste la pregunta, pero ¿qué pasaría si el candidato es millonario? Que ponga la plata, que bancarice y que ponga la plata, ¿no? Te pongo un ejemplo, yo también no quiero personalizar el tema, pero por ejemplo hay algunos distritos donde un candidato pues sacaba sus Harleys, tenía carros, camiones, o sea, era millonario el mismo candidato. Imagínate tú. O sea, igual entonces al final no serviría de nada en esta parte de la reforma, ¿no te parece? Mira, si tiene su dinero y lo quiere gastar, ahí sería una buena oportunidad también para que estos candidatos los fiscalicemos, ¿no? O sea, a ver, si quiere meter 1 o 2 millones de soles a la campaña, vamos a ver su declaración de impuestos, ¿no? Que resulta que está metiendo 2 millones a la campaña y sus ingresos son al año 1 millón, entonces ¿de dónde sale el otro millón? Entonces es bueno también, o sea, es bueno porque en el momento que bancarizas, entonces dice, yo, Juan Pérez, de mi patrimonio estoy poniendo 1 millón de soles. Entonces, tú tienes respaldo económico, tu declaración de impuestos en la SUNAT, ¿cómo están? Entonces, también te ayuda a ver un tema de lavado de activos. Si tiene su dinero y lo quiere meter en la campaña, eso es su dinero, ¿no? Bien, ahora vamos a pasar a la parte, yo quiero regresar un poco al punto de la democracia interna, cosa que no se da. El proyecto, o sea, vamos a partir actualmente cómo se da la figura. Actualmente la figura es que el propio partido conduce el comité electoral a través de su propio reglamento y es que un militante es un voto. Entonces el precandidato en la democracia interna, las elecciones internas para definir quién va a ser candidato, puede reunir 50 personas, se inscriben sin ninguna militancia y ellos son un voto si quieren votar a favor o en contra, o los famosos asambleas de delegados, o sea que se reúnen y tú eres el candidato, ¿cierto? Entonces, eso es la actual. Vamos a decir, si es que se da un posible caso, la antigua. Pero la reforma viene a que va a ser la OMPE quien dé el patrón, se va a hacer la RENIEC quien vea a los aspirantes y va a ser el Jurado Nacional de Elecciones el que fiscalice. Va a ser estos 3 organismos rectores de la democracia van a ver eso. ¿A cuál te vas, Javier? No, mira, hace un momento mencioné, ¿no?, que se debe establecer militancia mínima. O sea, si tú quieres ser alcalde del 2018,
tienes que tener mínimo 2 años de militancia. ¿Y quién te define la militancia? La Oficina de Registro de Elecciones Políticas, el Jurado Nacional de Elecciones tiene un área donde se registran qué persona, dónde milita y cuánto tiempo, ¿no? Entonces yo creo que eso es una de las medidas que también se debe hacer, pero lamentablemente, siempre entro en esta palabrita, lamentablemente, ¿quiénes son los que toman las decisiones? Aquellos que justamente no tienen militancia política, que están saltando de partido en partido, ¿no? Ejemplo más claro no puede ser los congresistas de Gana Perú, por ejemplo, ¿no? Fueron una cantidad inicial y en el camino se van rotando, ¿no? Entonces, si hubiese esta ley de partidos políticos, ¿no? Que diga, para ser congresista mínimo 3 años de militancia, todos esos tránsfugas estarían fuera de la elección de esta dirección, pero vas a verlo muchos de esos que han sido congresistas por Gana Perú, ejemplo, ¿no? Bruce, no recuerdo con qué partido entró, pero ya cambió de partido, por ejemplo, ¿no? Perú Posible. Estuvo con Perú Posible, pues aparece con otro partido y así encontramos muchos candidatos, pero si tú estableces una militancia mínima, entonces aquel que quiere postular o quiere ir a la reelección para el año 2021, en el 2018 tendría que estar ya viendo a qué partido va, y no como ahora, que la gente se va moviendo a cómo va la ola, ¿no? Hoy ya está en la cabeza el partido tal, yo me voy por ahí, pongo mi plata y no. Entonces yo creo que los partidos se van a fortalecer cuando se establezca militancia mínima. ¿Y quién va a controlar la militancia mínima? El Jurado Nacional de Elecciones. O sea, ¿tú estás a favor de que estos organismos entren de alguna manera a regular y a fiscalizar los procesos democráticos internos? Lo que pasa es que ya el rol lo tiene el Jurado Nacional de Elecciones, ya tiene el registro. Tú entras a Infogov y ves ahí tu información, entras a Infogov y tú pones tu DNI y vas a ver toda tu militancia, tu historial de militancia, tu historial de candidaturas. Entonces ya hay el registro. Lo único que tiene que es normarse y exigirse. ¿Y cómo se controla? A la hora que se hace la elección, entonces simplemente a la hora que se va el registro, verifica. Juan Pérez está como candidato en la lista de alcalde. En el Infogov tiene 3 años de militancia. No, chao. Claro, pero lo que tú más o menos mencionas es entonces que se debería acabar los famosos invitados. Actualmente hay un 20%, esa es según los registros de transparencia, de los candidatos en global de 100%, 20 son invitados de los partidos políticos. La razón es más moral, ¿no? O sea, que hay gente que considera saludable para un partido que alguien que sea honesto, capaz, pero que lamentablemente no recién se está entrando a política, porque tu visión es que tenga 2 años de militancia, cosa que me parece también saludable, pero una persona, vamos a imaginar a una persona que decide a los 40 entrar a política y es un invitado, cosa que está permitido. ¿Tú crees que sea saludable que estos invitados estén? Porque eso sería básicamente el punto sobre la militancia. A ver, te explico un poco cómo es actualmente para que se entienda esta situación, ¿no? El padrón de los partidos políticos se cierran, si no me equivoco, 2 o 3 meses antes. Entonces, prácticamente ahí, en ese momento, a la hora del cierre del padrón, se mete a todo el mundo. Así tenga un día de militancia. Entonces, insisto y reitero que debe haber un mínimo de militancia. Ahora, no se descarta el buen vecino, no se descarta el buen empresario, ¿no? Que a lo mejor no le llama la atención o no quiere militar en un partido político, me parece que no, que su razón tendrá, pero que es un buen vecino, es una persona capaz, profesional, más que profesional, creo que capaz, ¿no? Que sea capaz. Entonces podría establecerse un mínimo, ¿no? Y sí sería un mínimo de invitados, o sea, el famoso 20% no se cumple. ¿Y por qué no se cumple? Porque el padrón se cierra 2 meses antes o 3 meses antes. Entonces, todo el mundo que no ha tenido militancia se inscribe 2 meses antes en el partido, porque no se verifica la cantidad mínima de militancia. Entonces, si se establece mínimo de militancia, recién se va a hacer efectivo el tema de invitados. Ahí sí, porque va a venir este señor, vas a verificarlo en el padrón de militancia, no está, a este sí es invitado. Hoy, a mí me consta, he visto una lista donde el candidato y los regidores todos son entre comillas invitados, porque nunca tuvieron militancia. Entonces, como te digo, se necesita regular militancia mínima y obviamente siempre va a haber una cantidad de invitados, ¿no? Gente que no quiere militar, pero en determinado momento puede ser invitado, como su nombre lo dice, valga la redundancia, a formar parte de una lista, ¿no? Claro, además que los invitados son elegidos por la cúpula del partido o por la casta del partido o por, ¿no? O sea, es un tema a veces incluso hasta familiar. O sea, es familiar y ya está en el partido. Bien, o en la candidatura. Bien, vamos a entrar a otro corte para entrar al siguiente bloque. Seguimos con el tema de los votos golondrinos.
Así que no se despeguen, sin temor a decirlo. Hola, quien les saluda es Yuli del Pilar Quispe Cusacani, vengo de la región Puno, soy la secretaria nacional de Organización Juventudes Femucarinao, que es la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú. Desde ya envío un saludo cordial a todos mis hermanos y hermanas de Lima y de todos los que nos están viendo el día de hoy, y sobre todo a la Casa de la Constitución, que viene generando este espacio para la renovación de formación de cuadros y futuros líderes, y también pues lo que es la mira de todos y de todas es el tema sobre todo de una nueva constitución para que en sí ya no existan ni desigualdades ni discriminación, y que todos tengamos una vida digna desde la infancia hasta nuestros hermanos de los adultos mayores. Todos los jueves de 8 a 9. La opinión de las y los jóvenes. Hola, soy Héctor del departamento de Loreto, provincia de Requena, que está en la zona de Oriente. Bueno, pertenezco a una organización nacional de Juventud Obrera Cristiana. Un saludo muy cordial a la Casa de la Constitución. Bien, seguimos. Bienvenidos de nuevo a los que recién nos sintonizan, a los que vamos a imaginar que adelantan el video hacia algo interesante, que hay mucha gente hacemos eso, los que vemos los videos por YouTube. Comités electorales, Javier. Hoy ya estamos tocando el tema de la reforma de la ley de partidos políticos, una reforma esperada por muchísimos candidatos que lamentablemente no tienen tanto dinero como otros que no hay democracia interna, sino que son elegidos en cúpulas. Entonces la reforma está muy interesante. Y ahora toca un poco tocar el tema de los votos golondrinos y comités electorales. Mayormente los comités electorales no son supervisados y se abren solamente durante campaña. Durante campaña vemos que abren su local partidario, ¿no? Pero no hacen sesiones, no hacen talleres, no hacen trabajo partidario, y esto debilita la democracia. Entonces el tema es de que también dentro de la reforma también quieren fiscalizar que los locales hagan actividad política, hagan actividad partidaria, que hagan sesiones, que hagan talleres, ¿no? Porque ahorita, por ejemplo, todos los locales de campaña, los que han permanecido con la pintura, están con la pintura. Entonces, es parte de la reforma. ¿Qué opinas tú, Javier? Mira, ya tú sabes que para constituir un partido político se establece un número determinado de locales, ¿no? Y como comprenderás o como intuirás, estos locales son locales de fachada que figuran en los registros, en los padrones, pero no tienen mayor, digamos, operatividad, ¿no? Pero la ley le faculta al jurado fiscalizar estos temas, ¿no? Y podría dejar sin inscripción a los partidos políticos, pero es un rol que no lo cumplen, ¿no? Pero en otros casos son por falta de recursos también, ¿no? Entonces todos los partidos hay que aceptarlo, son coyunturales nada más, ¿no? Tienen actividad en campaña, ¿no? O cerca de la campaña hacen talleres educativos, hacen manualidades, y hasta capacitaciones, pero debería ser permanente, ¿no? Porque hay que darle dinámica a los partidos, actividad, ideología y muchas más cosas, ¿no? Entonces se requiere, por eso te digo que el Estado de una manera pueda financiar, ¿no? Para que estos partidos tengan algún tipo de financiamiento y puedan hacer algún tipo de actividades, y no solamente sean partidos como te digo, coyunturales previos a una campaña electoral, ¿no? Hay países que regulan mucho el tema de la ideología. Es más, ese es el centro, ese es el corazón del partido político. Porque el partido tiene que tener militantes, tiene que tener ideología, tiene que tener principios. Pero hay partidos que simplemente son personas que siguen, ¿no?, a otras y no tienen ideología. Por ejemplo, si alguien podría definir sin necesidad de recurrir a la protección de la República o a la protección de la población, que muchas veces son determinadas por la izquierda y la derecha defiende a la población, la derecha defiende la República, la justicia social, el Estado social, ¿cierto? ¿Cuál es la ideología del fujimorismo?
¿Fujimori es una ideología? Ya por ahí tenía una idea era marxista en sus inicios, luego inventó un mamarracho de la unidad indioamericana, y cuando tú vas al APRA ves de todo, ves a Papa Juan Pablo II, Santa Rosa de Lima, meten a Marx, a Engels, y no se sabe qué es un monstruito así, pero el punto es que hay partidos. Tú eres de Somos Perú. ¿Cuál es la ideología de Somos Perú? ¿Qué es Somos Perú? ¿O qué es el PPC? El PPC, por ejemplo, sí me parece un partido que pone en el centro a la familia, y a partir de ahí empieza cuál es lo que le conviene a la familia, cómo va en el progreso de la sociedad y qué le conviene a la familia, ¿cierto? Y por ahí se podría hablar un poco, pero trabajos intelectuales, o sea, una labor intelectual es aquella que supera el tiempo, el espacio, tiene seguidores, ¿cierto? ¿Cómo definirías estos partidos? Sin entrar en detalles con Somos Perú, en general, estos partidos, por ejemplo, Dolmos, es un caso que está en comas. Los trabajadores, podríamos decir que es el proletariado, pero no tiene un campo de acción dentro de. Entonces, la ideología es base, ¿por qué? Porque las propuestas de los candidatos tienen que basarse en su ideología. No pueden, por ejemplo, proponer vamos a imaginar un socialista plantear un libre mercado, ¿no? O sea, no se puede hablar de justicia social, o sea, ese es el punto, que las propuestas vayan de acuerdo a la ideología. PPK, que hoy en día dice que es progresista y que es socialista, pero que en su actuar político no se ha visto mayores historias que un lobista de derecha y que se ha servido, ¿cierto? Entonces, eso es, ¿no? O sea, la ideología, y lo digo porque tú lo mencionaste. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros definir estos partidos y estos movimientos que al final... A ver, todos actúan de manera práctica, ¿no? Lo único que les interesa, no creo que tengan ideología, lo único que les interesa es ser prácticos, entre comillas, y llegar al poder, ¿no? Y en el poder y ver qué hacen, ¿no? Ya mejor ejemplo no puede haber de este gobierno actual, ¿no? Que llegó, ¿no? Y Javier, después no saben claro, qué hacer, ¿no? Claro, o sea, claro. Van con una idea, se encuentran con otro, cambiaron a la gran transformación, al cambio responsable. Oye, y qué buen ejemplo, Javier. Mira, el nacionalismo tenía unas propuestas interesantísimas. Claro. La nacionalización de las empresas, la exportación de la hoja de coca, la economía nacional de mercado, o sea, no la economía social de mercado, no la economía libre de mercado, sino proponía una economía nacional de mercado, y para esto quería cambiar la constitución política del Perú, que era, incluso se acuerdan que no juramentó, o sea, eran propuestas de verdad que si uno incluso los pone a analizar, si alguien quiere ser nacionalista y se identifica con un nacionalismo, el nacionalismo llegó a combinarse con otras ideologías y se formó el nacionalsocialismo en la Alemania nazi, en el Tercer Reich, ¿no? Pero en la realidad ahora no hemos mejorado, pero ni una empresa peruana, no hemos mejorado ni una productividad peruana, estamos en hidrocarburos y en energía, no hemos mejorado nada, o sea, no se ha hecho nada de lo que un partido nacionalista. Incluso me acuerdo yo, una sola vez que llegué a asistir al partido nacionalista, tenían la foto de Velasco, muy bien, ahí grandota, ahora no tienen la foto de Velasco, y Velasco era un nacionalista, de verdad. O sea, el nacionalismo es una ideología, eso es en verdad, eso es un tema amplio hablar ahí, incluso metieron Arguedas en algún momento, pero la pregunta es, ¿qué es ahora el nacionalismo? El tema, como te digo, da para mucho, ¿no? Claro. Como te digo, los partidos políticos son partidos prácticos, yo lo veo así, cuyo interés es llegar al gobierno y ya en el gobierno ver qué hacen, ¿no? Yeah. Algunos tienen las cosas claras, pero claras para otra cosa, ¿no? Al final, eso es lo que trasciende en el tiempo para las personas que en verdad tienen un pensamiento, por ejemplo, hay partidos que se admiran porque no cambian en el tiempo, son marxistas, son comunistas y quedan ahí quietos y tienen su forma de pensar y son recios. Bien. Ahora vamos a regresar un poco al tema, nos salimos un poco, pero me pareció importante dar un pequeño hincapié al tema de la ideología. El punto ahora estamos tocando el tema de la ley de partidos políticos, y ahora quiero tocar el tema de los votos golondrinos. Para los que nos están sintonizando, los votos golondrinos son aquellas personas pues que habitan en un determinado lugar, pero que no está definido, y que estos con maquinarias políticas grandes, luego en pequeñas regiones, en pequeños poblados, como son 50, 100, algunos pueblos son esa cantidad de personas, traen 200 de Lima y pum, ya ganaron. Entonces, hay dentro de la reforma para los votos golondrinos, hay que van a pagar cero, eso lo dijo el congresista Otárola, Freddy Otárola, si no me equivoco. 0.3 de la UIT va a ser las personas que no logren estar al día en su declaración de su domicilio.
¿cierto? Entonces hay una sanción. Con esto quieren evitar el tema de los votos golondrinos, porque al final hay gente que en realidad no tiene una residencia habitual, sino que pues por la zona de trabajo, de familia, de amor, yo qué sé, se están cambiando de domicilio. Javier, ¿qué opinas tú sobre? ¿Crees que sea saludable esta? ¿Tú crees que se va a poder frenar los votos golondrinos, que en verdad creo que en poblados pequeños hacen mucho daño a la democracia? Bueno, hay gente que cree que las cosas cambian por una ley, ¿no? El país está lleno de leyes y esta es una ley más, ¿no? Reforma, ¿no? De lo del voto golondrino, que en la práctica no va a haber ningún efecto práctico, ¿no? O sea, hay que pagar, hay un costo por el cambio, entonces tú sabes que hace gente por economía, y el voto golondrino básicamente se da, pues, como tú lo mencionaste, en distritos muy pequeños, ¿no? Donde tienes pues 100, 200 votantes, 80 votantes, ¿no? Y a todos les pagan su pasaje para 300 y ya yo te cuento una anécdota. Justo ahí hace unos días conversaba con un amigo que se quejaba que su candidato en un pueblo había perdido, ¿no? Y había perdido por 5 votos. Y me contaba la anécdota que había perdido porque ya la población misma de ese pueblo sabía que se venía el voto golondrino, y el voto golondrino venía en un ómnibus. ¿Qué hicieron? Interrumpieron la carretera y no dejaron que el ómnibus pase. Entonces simplemente el voto golondrino se quedó en mitad de camino. Y esto hizo que este candidato que tenía plata, que manipuló, que se traía a esta gente, pierda. Entonces la misma población, te pongo un ejemplo, ¿no? Iró, chistosito, digamos, medio curioso, diría yo. Adelante, sin temor a decirlo. Pero ¿cómo es que la misma población se autorregula, ¿no? Entonces, al principio el voto golondrino pues le sacaba la vuelta a la norma, ¿no? O sea, vives en Lima pero estás en un pueblito de la sierra con tu DNI, ¿no? O lo cambias 2 o 3 meses antes, ¿no? Entonces, la misma población, con este ejemplo te pongo, que también va tomando, así como echa la leche a la trampa, hay gente también que echa la trampa, echa la reacción, y este candidato perdió, ¿no? Y se lamentaba, he pagado, he gastado en un ómnibus, pasaje, el día de cada persona, pero no le funcionó, ¿no? Entonces, a lo mejor esa es una reacción a la, entre comillas, a la viveza de algunos, ¿no? Y podría ser una solución más adelante, ¿no? Que la población misma se organice y diga a la mesa, no, este señor no vive acá, porque en el pueblo, los pueblos son pequeños, los pueblitos, un distrito es más, los distritos en provincias tienen una limitación muy pequeña, serán pues 300 metros a la cuadrada o a la redonda, no hay más, y se conocen, ¿no? Entonces, podría en ese momento impedir que voten, ¿no? Entonces, en la práctica está normado, hay una sanción, hay un costo por cambiar el domicilio, pero en la práctica esto no, particularmente pienso que no va a tener un efecto práctico, ¿no? Pero entonces, si es que no estás de acuerdo con la propuesta de Freddy Otárola, espero que le esté pronunciando bien su apellido, entonces, ¿tú cómo verías? O sea, lamentablemente no puedes tú evitar que personas entren a ese libre tránsito, un derecho constitucional. No podrías hacer eso a nivel legal. Cualquier persona se puede mover en el territorio nacional como se lee la... Pero yo te pregunto, ¿qué medida tú, Javier, serías, así como si fueras un congresista, darías la propuesta? Es que bien complicado, ¿no? O sea, todas las leyes tienen buenas intenciones. El tema no es la ley. El tema es cómo implementas la ley. La técnica judicial. ¿Cómo tú verificas que realmente, por ejemplo, yo vivo en Comas, siempre vivo en Comas, ¿no? Pero ¿cómo sé que una persona que no vive en Comas, vive, no sé, pues en Jesús María, pero va a votar en Comas? ¿Me entiendes? Entonces, ¿cómo lo compruebas? ¿Cómo verificas? ¿Cuál es tu mecanismo de control? ¿Cómo detectas esa masa que se está moviendo? Hay mucha gente que se está moviendo, como tú lo mencionaste, por trabajo, ¿no? Yo veía comentarios por ejemplo, válidos hasta cierto punto, ¿no? Una persona decía, mira, yo he nacido en un pueblito de la sierra, mi DNI sigue siendo en la sierra, pero yo vivo en Lima, y para mí el hecho de seguir con mi DNI en mi pueblito es porque me siento identificado. Entonces, cuando hay elecciones sí me interesa saber quién va a ser el alcalde de mi pueblo por algún sentimiento, por un arraigo, ¿no? Pero es su punto de vista. Entonces, ese caso, por ejemplo, ¿cómo lo comprueba el jurado? ¿Cómo sabe que el señor vive o no vive allá? ¿Quién va a denunciar? Tendría que tener un gran cuerpo de fiscalizadores o habilitar. Por eso te digo, la ley, ninguna ley es mala. Lo que es mal es cómo la haces cumplir. O tal vez te lleva un tiempo determinado para decir que tal estoy viviendo en tal lugar, porque, por ejemplo, hay poblaciones que sí se rigen bajo culturas, o sea, poblaciones
que no, entonces si una persona no está de acuerdo a la cultura, de acuerdo a la población, es lo que se da, por ejemplo, en el caso de los derechos civiles cuando se trata de reglamentar a las tribus, ¿no? O sea, tú no puedes venir a la capital a casarte con una niña de 10 años, cosa que sí es permitido en tribus como lo por ahora, por ejemplo, donde personas de 40 se casan con una niña de 10 años, pero acá en Lima sería un canazo seguro, ¿no? Y ojo, también no es un tema de voto golondrino, hay cosas que hay que entenderlo bien también, ¿no? Hay gente, por ejemplo, que se cambia de domicilio no por el tema del voto golondrino, sino por el tema del seguro social, ¿me entiendes? O sea, yo prefiero atenderme en un policlínico que está en un distrito X y no el que está frente a mi casa, porque el que está frente a mi casa es malísimo. Entonces prefiero atenderme en un policlínico que está en otro distrito y por eso me cambio de domicilio, porque en ese distrito va a tener mejor atención. Entonces, no necesariamente es el voto golondrino, ya también tiene que ver otros temas como, también a veces, no quiero poner que vivo en Comas, ¿no? Quiero poner que vivo, ¿por qué? Porque a veces hay el estigma, aire de Comas, ¿no? Entonces es un poco que la gente te ve un cierto perfil diferente, ¿no? Para la gente que se impresiona por qué Javier menciona cada rato Comas, Javier es comeño, pero así al 100%. Javier va a morir en Comas. Bien, regresamos con esta divertida entrevista. En el siguiente bloque volvemos con la cuota de igualdad. Mi nombre es Choquemango Tengal Héctor Andrés, secretario general del Consejo Regional de la Juventud Cajamarca. Mis saludos a la Casa de la Constitución y también agradecer por el espacio que nos están dando a la juventud de Lima y de todo el país. Me llamo Melissa Hilario Medina, vengo del distrito de Puente Piedra de la institución educativa Fe y Alegría número 12. Gracias a la Casa de la Constitución por estar apoyando a los jóvenes emprendedores para poder ser grandes empresarios en el futuro y salir adelante por nuestra propia cuenta. Soy Manuel Chogelada Winchot, soy del departamento de Huancavelica. En este caso vengo representando al Consejo Provincial de la Juventud de Huancavelica. De la misma forma, saludar a la Casa de la Constitución por esta participación del cual está apoyando a todos los jóvenes del país y asimismo a CONADES. Bien, estamos de vuelta en el último bloque del programa. Este es su programa Sin Temor a Decirlo. El tema de hoy día es la reforma de la ley de partidos políticos, que es una propuesta que se ha presentado en el Pleno. Está en debate, la están haciendo larga y, como siempre, los congresistas nunca van a ir parar en sus pies. Pero seguimos. Ahora vamos a tocar el tema de la ley de cuotas, ¿no? La ley de cuotas es una ley que tiene años y que es una norma que obliga a los partidos políticos a que en su lista de candidatos haya tanto mujeres como hombres, por igual, ¿cierto? Y esto fue una política que se aplicó en el gobierno de Margaret Thatcher, disculpe si no lo pronuncio bien, ¿no? Para que las mujeres de alguna manera tengan una posibilidad, que entren a gobernar, que entren a dirigir un país, cosa que me parece totalmente saludable hasta cierto punto. He traído algunas estadísticas actuales, ¿no? Y es que el 5% de alcaldesas provinciales, hay un 4% de alcaldesas distritales y hay de regidores hay un 25% y de presidentes regionales no hay nada. Y entonces Transparencia ha iniciado una campaña que se llama Hazte respetar, exige tu derecho. Y es que mayormente en las campañas, no sé si hablo por todos los distritos, pero vamos a basarnos en las estadísticas, a las mujeres las ponen al final, a la mitad de la lista. O sea, si son 10, la ponen los últimos 5. Entonces, Transparencia está tratando de romper este techo que ya llegó esta ley y que no ha dado los resultados que se esperaba, para que las mujeres sigan participando en política, ¿no? Para que haya una igualdad entre mujeres y hombres. ¿Qué opinión te merece esto, Javier? A ver, yo traería a colación otro tema que va de la mano, creo, con lo que se está mencionando. La inequidad que hay en general, ¿no? No tanto hablando, ni siquiera hablando de género, sino, por ejemplo, otro tipo de inequidades. Ejemplo, ¿no? La Municipalidad de Lima tiene, si no me equivoco, 39 regidores. La pregunta que yo hago es, ¿cuántos regidores metropolitanos viven en Lima Norte? Estoy seguro que ni la otra hizo una estadística, eran 3 o 4, nada más. Entonces, nosotros tenemos, y digo tenemos porque vivo en Comas y me considero parte de Lima Norte, más de 2 millones de votantes. ¿Y qué justicia estamos hablando? No tenemos ni siquiera 2 regidores metropolitanos.
Entonces, desde ahí nomás empieza la inequidad. Si llevamos este ejemplo al tema congresal, Lima tiene 36 congresistas, yo creo que va a subir a 40 si no me equivoco también. ¿Cuántos son de Lima Norte? ¿Cuántos hay? 1, 2. Entonces, hablemos de equidad también a nivel de población, ¿no? Si Lima Norte tiene... Pero estamos hablando de ley de cuota de mujeres. No, pero vamos al ejemplo, ¿no? Entonces, claro. Discutiendo este tema, dice, pues, ¿es culpa de quién? ¿Es culpa de la ley o es culpa de las personas o de la población que no sabe elegir a su candidato? Porque si somos 2 millones de personas en Lima Norte, la población debería votar por gente que sea de Lima Norte, porque de una manera va a estar vinculado y va a haber la problemática. Entonces, en el caso de las mujeres cuotas, yo siempre he dicho, ¿no? Hasta me parece discriminatorio ese tema, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que la gente debe estar en una lista y ganarse el derecho por méritos, no por el tema de género, ¿no? O sea, no es porque soy mujer o hombre, tengo que estar en una lista, ¿no? El 20%, 30%, ¿no? Y me parece ilógico, ¿no? Creo que la mujer se ha ido ganando su espacio en el tiempo. Antes no había ministras mujeres y ya tenemos una buena cantidad de ministras mujeres, y eso se va a hacer por mérito propio, ¿no? No por un tema de la ley, que la gente se gane el mérito, ¿no? Eso es lo que yo pienso. Ahora, las mujeres son casi la mitad de la población, deberíamos votar por mujeres también, ¿no? Claro, bien. Entonces, hemos tocado el tema hoy día, la ley de partidos políticos. Termina aquí un poco el tema, porque quiero estos últimos minutos que nos quede de programa conversar un poco rapidito sobre los temas también que han marcado la agenda, pero que no son tan técnicos, no son tan políticos. Las agendas de Nadine, esta semana hemos visto que está en Mistura comiendo su helado de queso, contenta ella. ¿Qué opinión te merece eso, Javier? No, mira, como ironizando un poco lo que le dijo Nadine a Omar Chejade, ¿no? Qué tan difícil, más o menos, bueno, qué tan difícil es caminar derecho, creo, algo así, ¿no? Sí, eso le dijo. Chejade le dice, qué tan difícil es ponerse a derecho, ¿no? O como dice, el que no la ve, no la teme, ¿no? Primero dice, no son mis agendas que están contaminadas. Después dice, hace una denuncia por pérdida de agendas. Entonces, y hoy el hermano ha presentado un recurso para no permitir que esas agendas sean parte de las pruebas, ¿no? Porque han sido indebidamente obtenidas. Entonces, manoseadas también. Manoseadas. Yo me pregunto, los Vladivideos, esto de los de Rómulo, esos videos, si nada hay que temer que se muestren las pruebas, que se investiguen. ¿Por qué? Lo que no entiendo es tanta legullada para evitar ser investigado. Javier, ¿tú crees que está alistando su gran escape, Nadine? Mira, que va a ser investigada, que acabando el gobierno, definitivamente que sí. Va a ser investigada, y hoy todavía tienen el poder político, pueden claro, todavía presionar a algunos jueces. Entonces están tratando en este año que le queda de utilizar muchas jugadas o legulladas, argucias legales para evitar ser investigados, ¿no? ¿Tú crees que Beleún del Ocio tenga mucho que decir o poco que decir? Como ella lo dijo, ¿no? Creo que ha sido muy frontal en su momento, solo no me voy a ir, ¿no? Y en su debido momento negociará algún beneficio para no verse involucrado, ¿no? ¿Tú crees que PPK está jugando mal sus jugadas? ¿Crees que su sector no está funcionando bien? Tener a Carlos Bruce. A Carlos Bruce era de alguna manera el representante en el Congreso de representatividad del MOL, ¿no? O sea, para hablar en movimiento homosexual libre, gays, transexuales, ¿no? Que quieren de alguna manera acceder a sus derechos civiles y sucesorios y hereditarios. ¿Tú crees que fue una mala jugada? Yo lo que he visto en las redes, por ejemplo, es que se ha disparado en los pies porque lo han visto a Bruce como un traidor, como que un oportunista. ¿Por qué con Mira, yo te pongo un ejemplo, ¿no? Yo creo que el país, la gente va teniendo un poco más de tolerancia. Hace poco el congresista Renan Espinosa puso un dibujo, ¿no? Donde lo ponen a Bruce y a PPK con vestido de mujer, ¿no? ¿Fue Renan? Sí, Renan Espinosa ese que sí, lo replicó. Entonces ha tenido que ir a un programa de televisión a disculparse, ¿no? Entonces entiende la lógica, ¿por qué hay un programa de disculparse, ¿no? Porque ya acá no se ve posiciones, opciones, sino están detrás pensando más allá de eso en votos, ¿no? Igual que PPK dijo, me parecía a mi punto de vista como técnico, que el aparato estatal, pues hay muchos ministerios, ¿no?
y dijo Sí, que se va a simplificar. Sí. Pero cuando se dio cuenta de que esto iba a afectar en voto, dijo no, ya no se va a referir. Y acuérdate de la ley laboral juvenil mal llamada ley Pulpín también, ¿no? Al toque, lo publicó porque pensó que iba a tener una acogida, los chibolos se leyeron bien, se captaron la idea y ¡pum! Lo cambió. No creo que sea eso, ¿no? Yo creo que hay un tema que es muy reaccionario. Que es una cosa es lo técnico y otra que es político, y te lo mencioné el otro día, ¿no? Los técnicos no ganan elecciones políticas, los políticos. Entonces, tú no vas a... Técnicamente, todos sabemos que se tienen que reducir ministerios. Eso es lo técnico. Es que no se trata de tener la razón. En la política se trata de tener éxito. Exactamente. Entonces, políticamente no te conviene, entonces corriges, ¿no? Y todo lo que tú ves tiene que ver mucho con eso, ¿no? Entre lo técnico, a veces le sale el corazoncito técnico a alguien y después eso se da cuenta que no es así. Cuando sondea, ahora muy rápidamente, yo te digo, como técnico hay muchas herramientas en software ahora que te permiten saber ante por ejemplo, tú pones una publicación y tú puedes saber cuántos te han leído, qué cantidad, de qué zona, qué comentarios tienes, si hablan bien o mal de ti, ¿no? Entonces, creo que ya los políticos también se están modernizando, usando herramientas tecnológicas para más o menos lo que ponen, y cuando se dan cuenta que se equivocaron, entonces inmediatamente salen a corregir, ¿no? Bien, como siempre lo digo en todos los programas, el tiempo es cruel. El tiempo es cruel, me encantaría seguir conversando contigo, Javier, siempre es muy nutritivo, siempre tienes algo que decir. Unas palabras finales para el público que te ve. Sí, gracias una vez más por tu invitación, realmente es muy grato compartir, dialogar, en este caso, ¿no? Diferentes temas de actualidad. Y agradecer, ¿no? Porque se da la oportunidad a que otras personas también puedan ser escuchadas y tener una opinión, ¿no? No solamente lo mismo de siempre, como tú dices, los opinólogos de siempre, que creen que ellos nomás tienen su punto de vista, ¿no? Yo creo que es muy bueno esto, ¿no? Que se invite, se da oportunidad, y creo que este programa y los varios programas de la Casa de la Constitución están dando esa oportunidad, ¿no? Y muchas gracias y a tu disposición para cualquier otra oportunidad. No, eso es cierto, este canal tiene programas educativos, tiene programas marqueteros, de todo, pero siempre son programas que van destinados a tratar de contribuir con la democracia, ¿cierto? Bien, esto ha sido todo por el día de hoy, nos vemos el próximo jueves. Estoy alistando un debate, adelanto un debate sobre el matrimonio igualitario, que espero de verdad, ustedes saben de que a veces depende mucho de las condiciones que nos dan nuestros invitados para el próximo jueves. Pero si no es así, siempre vamos a tener un invitado que va a tener mucho que decir, una persona que está metida en la política, en las organizaciones sociales, en los colectivos. A continuación llega Ludwig con su programa Puertas Abiertas, que seguramente también tiene mucho que decir. Esto ha sido, sin temor a decirlo, nos vemos el próximo jueves. Gracias. Mi nombre es Choquimán Tingal Héctor Andrés, secretario general del Consejo Regional de la Juventud Cajamarca. Mis saludos a la Casa de la Constitución y también agradecer por el espacio que nos están dando a la juventud de Lima y de todo el país.